Esta bella chica va a una cita a ciegas, y antes de que se acomode en su asiento, el chico le pregunta cuánto dinero tiene ahorrado. Ella piensa que es demasiado pronto para hablar de eso, pero el chico asume que ella es una funcionaria pública, con un sueldo no muy alto, pero al menos es un trabajo estable, lo cual es aceptable. Antes de que la chica pueda responder, el chico menciona que ella ya es mayor y que espera que tenga hijo inmediatamente después de casarse. Después de trabajar, Hannah va al gimnasio, luego a un estudio de grabación para practicar canto, y finalmente, se va a casa para tomar una lata de cerveza, se tumba en el sofá, reflexiona sobre su lista de deseos y hace planes para ahorrar dinero. Quiere convertirse en una artista callejera en el Mediterráneo después de jubilarse, y para mantener su maravillosa vida de soltera, tiene que aferrarse a su trabajo como funcionaria pública. Pero hoy, un hombre fue a buscar al jefe de su equipo, quien se escapó rápidamente. Luego el hombre trajo directamente un sofá. Hannah salió a recibirlo, pero fue salpicada con suciedad. Hannah se lamentó de su mala suerte y fue a cambiarse de ropa, pero vio que el ayuntamiento había publicado un aviso para establecer un equipo de fomento del matrimonio directamente dependiente del alcalde, que en pocas palabras obligaría a los funcionarios a hacer de casamenteros para animar a la gente a casarse. El aviso decía que solo por unirse a este grupo obtendrían altas calificaciones en la evaluación de personal. A Hannah no le importó en absoluto. Los jóvenes de hoy en día tienen cada vez más miedo al matrimonio, y el trabajo de casamentero es realmente inútil. Mientras Hannah estaba mirando el aviso entre la multitud, su jefe la llamó, pero su teléfono estaba en el escritorio. El jefe vio que Hannah lo tenía guardado como perro y fingió ser magnánimo. Para que Hannah le dijera su descontento, de repente apareció alguien. El jefe corrió al baño y dejó toda la responsabilidad a sus subordinados. Como resultado, CHY fue transferida al grupo de fomento del matrimonio, y Hannah casi se echó a llorar. Ella no cree en el matrimonio, pero la obligaron a ser casamentera para otro, lo que es ridículo. De hecho, hace 3 años, Hannah no tenía la firme convicción de no casarse. Debido a la presión de las ventas, le presentó a una mujer a un hombre de mala calidad, y como resultado, la mujer fue engañada por el hombre. Aún hay más. En ese momento Hannah estaba a punto de casarse con su novio, las invitaciones ya estaban impresas, pero inesperadamente, la noche en que las distribuyó, descubrió que su novio la engañaba. Después de cancelar el compromiso, Hannah perdió completamente la fe en el matrimonio, pero ahora, una persona que ya no tiene sentimientos hacia el matrimonio, se ve obligada en una reunión de equipo a discutir la urgencia de casarse. Según la investigación de Hannah, entre las personas entrevistadas de 20 a 30 años, más de la mitad de los jóvenes no considera que el matrimonio sea algo necesario. El problema es que en un contexto donde todos tienen miedo de casarse, ¿cómo se puede promover el proyecto de casamenteros del mercado? En ese momento el mercado trajo un documento para que los miembros comenzaran con las responsabilidades que contenía. En el documento había un joven llamado CHY. Anteriormente se había filmado un documental sobre CHY. CHY nació en una edad pequeña, ya está en edad de casarse, cuida a sus sobrinos y sobrinas todos los días, anhela el matrimonio, pero aún no ha encontrado a la persona adecuada. El mercado planea usar a CHY como un avance, designando a Hannah, que tiene experiencia en una oficina de casamenteros, para que se encargue de buscarle una esposa. El mercado le prometió a Hannah que si completaba la tarea, le darían una recompensa especial sin precedentes. Después de soplar cuidadosamente las opciones, Hannah decidió arriesgarse, con la esperanza de que si completaba la misión, el mercado la traería al departamento que ella quería. Una vez que el mercado estuvo de acuerdo, Hannah investigó la información y al día siguiente tomó un barco a la pequeña isla donde vivía CHY. Al llegar, se encontró con un joven, que vestía una camiseta sin mangas y sostenía una en la mano, y le dijo a la persona al otro lado del teléfono que cavara y enterrara algo muy profundo. Al escucharlo, Hannah comenzó a imaginarse una escena de descuartizamiento de una película, y del miedo cayó y se levantó rápidamente para huir antes de que el otro se acercara. Aunque se sentía insegura en esta pequeña isla, la misión tenía que continuar. Hannah se comunicó rápidamente con el jefe de la aldea, le explicó su propósito y le preguntó por CHY. Después de un rato, cuando por fin se encontraron, el chico del hacha reapareció y Hannah se dio cuenta de que el hombre parecía un sereki que exudaba un aura de rufián de pies a cabeza era en realidad CHY. Hannah se tranquilizó, explicó su identidad y su propósito. El ingenuo CHY pensó que Hannah era una estafadora y le pidió que ilustrara su tarjeta de funcionaria. Hannah le dijo el nombre exacto de su departamento y volvió a explicar el propósito de su viaje, pero CHY no entendía por qué un funcionario aparecería y le diría que quería ayudarle a casarse. Hannah rápidamente le quitó el teléfono a CHY y le dijo que se callara y la escuchara. Inesperadamente, durante el forcejeo, el teléfono se cayó al suelo. CHY se apresuró a recoger el teléfono roto con los ojos llenos de dolor. En ese momento sonó un anuncio en la isla. El jefe de la aldea felicitó a CHY por su próximo matrimonio. CHY se sobresaltó y se alejó rápidamente de Hannah,
pero al mismo tiempo se convenció de que Hana no le estaba mintiendo. Hana le dio a Chewachi un formulario de solicitud, y le dijo que con solo llenar la información necesaria, el ayuntamiento le encontraría la persona adecuada para casarse. Pero Chewachi, tan pronto como lo miró, le devolvió los papeles a Hana, diciendo que nunca había querido casarse. El documental anterior en el que decía que quería casarse era todo un invento del director. Hana se impacientó, tomó la mano de Chewachi y le habló de las cosas buenas del matrimonio. Por ejemplo, después de casarse, dos personas simpatizarían con los pensamientos y sentimientos del otro y se convertirían en el apoyo más sólido el uno para el otro. En ese momento, Hana recibió un mensaje de su clase de canto por la noche, que si no salía de la isla de inmediato no llegaría a la clase de hoy. Al pensar en esto, Hana agarró rápidamente la muñeca de Chewachi, le preguntó con una sonrisa radiante si su casa tenía una habitación libre. Para salir del grupo que urge al matrimonio, Hana tuvo que arriesgarse y juró que haría que Chewachi se casara a toda costa. La casa de Chewachi era pequeña pero acogedora. La primera vez que se conocieron, él preparó una mesa llena de comida deliciosa para agasajar a Hana. Los sobrinos de Chewachi pensaron que Hana y su tío estaban saliendo, así que obedientemente dijeron que no había ningún problema en vivir con esta hermosa chica, lo que hizo que el soltero de toda la vida Chewachi se avergonzara. Después de la comida, Chewachi le preguntó a Hana si estaba casada. Por alguna razón, frente a Chewachi, Hana pudo sincerarse. Desde los fracasos en la compañía de citas hasta la infidelidad de su novio, Hana le contó todo a Chewachi. Después de estos fracasos, Hana ahora piensa que no merece casarse. En opinión de Hana, el matrimonio significa fe y responsabilidad. Uno solo debe casarse cuando encuentra a alguien con quien puede ser feliz. Aunque no sabía mucho de Chewachi, al lo responsable con su familia, dijo que no solo era una buena persona, sino también un hombre leal. Después de conocer a Chewachi, Hana regresó a casa, planeando ver cómo estaba Chewachi en unos días. Inesperadamente al día siguiente Hana recibió una llamada telefónica. Chewachi la estaba esperando abajo. Chewachi le dio alegremente a Hana el formulario de solicitud de matrimonio. Lo había llenado y decidió casarse, y quería ver si era elegible para el matrimonio. Hana estaba conmovida por esto. En ese momento un hombre por detrás la llamó suavemente por su nombre. Hana se dio la vuelta. No esperaba que la persona que tenía delante fuera su exnovio infiel. El exnovio quería reconciliarse con Hana. Hana le dio una bofetada, esto era lo que él le debía. Al oír el ruido, Chewachi corrió hacia ella, pensando que estaban molestando a Hana. Inesperadamente Hana tomó la mano de Chewachi y la agarró con fuerza, y le dijo a su exnovio que Chewachi era su prometido. En ese momento el exnovio de Hana abrió los ojos sorprendido, y cuando el exnovio se fue, Chewachi preguntó torpemente, «Cuando nos casamos, al menos deberíamos comprometernos primero». Inesperadamente el funcionario era tan rápido que Chewachi no dejó que Hana se interpusiera, le dijo que quería irse a casa para preparar para el matrimonio, y se fue de una manera genial. Hana se quedó atónita, pero un momento después vio a su exnovio Ki-jun. Inesperadamente él era el nuevo jefe del equipo de fomento del matrimonio. Hana trató de evitar estar a solas con Ki-jun, pero una tarde, Hana regresó a la oficina para buscar el teléfono que se le había olvidado. Ki-jun la agarró del brazo con cariño, Hana lo miró con ojos ambiguos, se acercó a Ki-jun, quien comenzó a fantasear, pero Hana dijo fríamente que había olvidado todo el pasado. Jaja, qué cruel, pero Ki-jun recordó la escena de Hana probándose el vestido de novia hace 3 años. Ese día Hana se veía tan hermosa, en ese momento Ki-jun pensó que sería feliz. Aunque ahora fue rechazada rotundamente por Hana, Ki-jun no tenía la intención de rendirse. Al día siguiente incluso fue al dormitorio de los empleados y le dijo a Hana que quería ayudarla a limpiar. Este dormitorio es para que Chewachi se quede temporalmente durante la sesión de casamentería. En el dormitorio Ki-jun hábilmente cambió la bombilla para Hana, luego la invitó a cenar con él, pero Hana no se lo tomó en serio. En la pequeña isla, Chewachi ya había empacado su ropa, y especialmente trajo muchos de los platos favoritos de Hana, preparándose para llevar a su sobrino y sobrina a la ciudad. Temprano a la mañana siguiente Hana vino a recoger a Chewachi y a los dos niños. Chewachi aprovechó la oportunidad para preguntarle a Hana qué pasaría si su sesión de casamentería fracasaba. ¿Sería ella responsable? Hana se rió y cambió de tema, luego los llevó al dormitorio. Chewachi invitó a Hana a quedarse y comer con sus sobrinos. El resultado fue que debido a que la comida casera de Chewachi era tan deliciosa, Hana se comió un tazón grande de arroz entero. Cuando se iba, apareció de nuevo su exnovio Ki-jun. Chewachi al verlo inmediatamente abrazó a Hana fingiendo intimidad. Ki-jun le explicó que era el jefe de equipo. Chewachi rápidamente soltó a Hana y cambió su tono a uno educado para estrechar la mano de Ki-jun. Ki-jun le insinuó a Hana que él también se había mudado al dormitorio, justo al lado de Chewachi. El lunes en el trabajo bajo la dirección de Ki-jun, el grupo comenzó a ayudar a Chewachi a filtrar a las candidatas adecuadas para citas. Medio día después el grupo recibió muchas solicitudes de citas. Todas eran chicas que querían conocer a Chewachi. Para encontrar a alguien que encajara con Chewachi, Hana le pidió que llenara un cuestionario de citas. Cada pregunta tenía 2 opciones. A o B. Chewachi necesitaba marcar la opción que prefería.
Por ejemplo, si le gusta estar cerca de su pareja o quiere tener su propio espacio. CHY marcó seriamente todas las preguntas. El equipo también está ayudando a filtrar a las candidatas. Sin embargo, después de la selección, se descubrió que la mayoría de ellas tenían sus propios motivos. Por ejemplo, querían promocionar su canal y cosas por el estilo. Al final, solo quedaba una persona que se ajustaba al perfil. Mientras ayudaba a CHY a seleccionar, Hannah también estaba pensando en su propio matrimonio. De hecho, antes de que su exnovio la engañara, Hannah también había soñado con una vida matrimonial cálida y feliz. Soñaba con tener un novio que le cocinara comida deliciosa. Ahora, aunque sus sueños se han hecho añicos, Hannah no se arrepiente de su elección actual. Pasado mañana es la cita de CHY. Él se puso en contacto con Hannah, con la esperanza que ella lo acompañara al centro comercial para darlo a él la ropa aguada. Hannah, por supuesto, aceptó de inmediato. Efectivamente, el gusto de CHY era muy malo. Hannah no pudo soportarlo, eligió para CHY una camisa blanca, pero vio que la espalda de CHY estaba llena de cicatrices. Después de comprar la ropa, Hannah le dijo a CHY que no se pusiera demasiado nervioso en la cita de mañana. CHY bromeó de nuevo, que de todos modos Hannah una vez declaró que él era su prometido. La escena de los dos bromeando casualmente fue vista por Ki-Jun. En ese momento, Ki-Jun sintió una emoción indescriptible. Por otro lado, la hija del presidente de un conglomerado también estaba teniendo citas a ciegas recientemente, pero aún no había encontrado a la persona adecuada. Hoy acababa de rechazar a un candidato. Mientras estaba parada al lado de la carretera, un hombre gritó de repente "cuidado", y la empujó a un lado. Resulta que un casco golpeó el traje interior y el hombre que la salvó, un chico guapo que parecía rico, resultó ser CHY. Horas antes, CHY acababa de alisarse su cabello naturalmente rizado, lo que demuestra que un peinado puede cambiar el destino de alguien. Después de alisarse el pelo, CHY se convirtió en el protagonista de un drama coreano, pero la gloria solo le duró 2 segundos, un cubo de agua cayó inesperadamente desde arriba. CHY se empapó por completo, pero en ese momento no se preocupó por sí mismo, sino por la herida del golpe de la chica. La herida no era grande, pero CHY aún así sacó 2 tiritas, se las dio y se marchó generosamente. Debido a este aguacero repentino, CHY regresó a la época de la liberación, de nuevo con una camisa a cuadros y un abrigo de algodón corto, regresando a su tonto cabello naturalmente rizado para impresionar a su cita. CHY estaba a punto de contar algunos chistes sosos, pero Hannah se opuso de inmediato, diciendo que CHY podía ser el mismo para colaborar y seguir su cita. El equipo de promoción matrimonial fingió ser clientes del restaurante. La pareja CHY llegó, una chica hermosa que hablaba con dulzura. Ella dijo que quería salir con un hombre que fuera como una comida casera, con la esperanza de poder compartir las comidas diarias con su novio. Sintiendo una pequeña felicidad en la vida diaria, CHY se frotó las manos a escondida, ya que él era el mejor cocinando comidas caseras. También estaba muy de acuerdo con la perspectiva de matrimonio de la chica. Cuando CHY hablaba con la chica, todo el grupo lo observaba a escondidas con tensión, temiendo que CHY arruinara esta cita. Afortunadamente, según los resultados de la grabación secreta, los dos conversaron bastante bien, e incluso ya habían acordado verse de nuevo. Después de la cita, Hannah invitó a CHY a comer comida casera, sin un restaurante. CHY probó bocado y encontró el sabor maravilloso. Era realmente la sensación de comida casera. Hannah dijo que la comida casera no tiene necesariamente comida en casa, siempre y cuando se esté con persona siente cómodo, comer con la persona que te gusta. Cualquier cosa que se coma como comida casera. La dueña de este restaurante es una amiga muy cercana a Hannah, como si fuera de su familia. Por eso, todas las noches a Hannah le gustaba comer aquí antes de volver a casa. CHY se emocionó y expresó sus pensamientos, al igual que Hannah, él también sentía que la comida casera era muy importante. En el cuestionario de la cita de hoy, en el apartado de qué es el matrimonio, CHY escribió que el matrimonio es comida casera. Él, al igual que Hannah, soñaba con una felicidad simple y completa, con la esperanza de poder compartir comida cómodamente con su pareja. Al escuchar las cálidas palabras de CHY, Hannah recordó las palabras de la chica de la cita. La chica tenía una muy buena impresión de CHY. Cuando se encontraron, CHY le sirvió agua tibia en lugar de agua fría. Estos detalles hacen que la gente sienta la calidez que hay detrás del aspecto sencillo de CHY. Al pensar en la evaluación de la chica sobre CHY, Hannah no pudo evitar mirarlo con ojos conmovidos. Durante su estadía aquí, a CHY le gustaba llevar a su sobrino a pasear por la calle. Un día, un autobús de jardín de infantes se averió en la carretera y los niños se quedaron atrapados allí. Al ver esto, CHY empujó un carrito de supermercado para que los niños se sentaran, o les tomó de la mano a cada niño como un padre joven que cuida a los niños al cruzar la calle. Hannah pasó por allí y vio esta escena, y pensó que el torpe y tonto CHY era realmente muy lindo. La imagen de CHY llevando a los niños a cruzar la calle ese día fue tomada por un transeúnte y publicada en internet. Gracias a estas hermosas y cálidas fotos, CHY se volvió a hacer famoso y obtuvo el apodo de el lindo chico del supermercado. Inner vio la noticia y descubrió que el chico del supermercado era el chico del pelo rizado que la había salvado. Su corazón volvió a latir sin parar y por la noche fue al dormitorio de CHY.
Justo en ese momento Hana también estaba allí, pero cuando Hana abrió la puerta, vio a la persona que tenía delante, la misma mujer que tuvo una aventura con Ki-jun hace 3 años. Y en ese momento Ki-jun también se acercó por casualidad, mirando a la pareja que lo había traicionado delante de él. De repente una ira se encendió en el corazón de Hana. Inner ignoró los viejos asuntos de aquel entonces, sonrió alegremente y le regaló una cesta de frutas a Chewache Y. Ayer, Chewache Y usó un carrito de supermercado para llevar a los niños del jardín de infantes. Esto inadvertidamente creó un gran efecto publicitario, y ese supermercado es propiedad de la familia de Inner. Antes de irse, Inner le dijo a Hana que se verían de nuevo, pero Hana fue fría. No quería tener nada que ver con Inner. Sin embargo, antes de que Hana regresara a casa, Inner ya la estaba esperando a un lado, queriendo sentarse y hablar con ella. Inner mencionó el pasado, pero Hana aún no tenía una buena actitud. Le dijo directamente que no sentía ninguna curiosidad por lo que había pasado entre su exnovio e Inner. Pero Inner se dio cuenta de que Hana no es que no tuviera curiosidad, sino que tenía miedo de saber la verdadera razón por la que rompió con su exnovio. Al volver a casa por la noche, las palabras de Inner resonaban en la mente de Hana. Hace unos años, cuando descubrió la infidelidad de su novio, él había cortado completamente el contacto y había vendido la nueva casa que habían comprado para casarse. Desde ese momento Hana rompió por completo con su novio, pero en realidad, Hana lo había malinterpretado. En ese momento Ki-jun estaba hablando a solas con Inner. Inner le pidió a Ki-jun que la ayudara a tener una cita con Cheoe. Unos días antes, cuando se encontraron por casualidad con Cheoe, Inner se había enamorado de este hombre tonto pero sincero. En la reunión del equipo de emparejamiento al día siguiente, Ki-jun les informó a los miembros que Inner quería tener una cita con Cheoe. Después de escucharlo como era de esperar, Hana se opuso de inmediato. A los ojos de Hana, el entorno de vida de Cheoe y Inner era demasiado diferente. Ella creía que una señorita rica como Inner no podía ser sincera con Cheoe. Ki-jun le expresó su sentir. La razón por la que propuso esta idea era para que Hana se fuera del grupo de emparejamiento lo antes posible. Con la esperanza de que Hana fuera feliz, Hana solo se rió con desdén y rechazó directamente la falsedad de su exnovio. Esa noche, pensando en las palabras de Hana, Ki-jun en el restaurante, mientras miraba las fotos de boda de ellos dos de antes, bebía solo. Hana se acercó a Ki-jun, borracho, se disculpó con Hana y en su borrachera le reveló la verdadera razón de lo que sucedió ese año. Resultó que antes del día de la boda, la familia de Ki-jun se declaró en bancarrota. Para pagar las deudas de su padre, Ki-jun se vio obligado a vender la nueva casa. Como no podía enfrentar ni soportar todo, Ki-jun le pidió a Inner que cooperara con él para montar una escena de adulterio, para que Hana se alejara de él ahora que lo había perdido todo. Ki-jun recordó que en el pasado Hana, que trabajaba en la oficina de emparejamiento, una vez dijo que una vez que una persona de clase baja se casara, la desgracia vendría. Desafortunadamente en ese momento Ki-jun se había convertido en una persona de clase baja como dijo Hana. Después de hablar Ki-jun, debido a la borrachera, cayó al suelo. Justo en ese momento Chewache Y llegó al restaurante y no tuvo más remedio que llevar a Ki-jun a casa a cuestas. Tarde en noche Hana se dio vueltas en la cama por las palabras de Ki-jun. Si Ki-jun hubiera sido honesto con ella al principio, podría haberlo soportado todo. Podría haber entrado en el matrimonio en la pobreza. Hana aún no tenía la respuesta a esa pregunta, pero poco después, se la hizo a Chewache Y. A la mañana siguiente Hana le preguntó a Chewache Y si querría casarse con alguien más rico que él. Inesperadamente Chewache Y aceptó de inmediato. Hana estaba un poco insatisfecha, no esperaba que Chewache Y, que parecía simple, también fuera una persona codiciosa. Chewache Y explicó que no es necesario tener prejuicios sobre la situación financiera de los demás. A él no le importaba si había mucho o poco dinero, no la riqueza del alma. Hana asintió con la cabeza, aceptando y al mismo tiempo gracias a la actitud de Chewache Y. El grupo de emparejamiento aceptó la solicitud de matrimonio de Inner. Hana miró el formulario de solicitud de Inner y vio que su ingreso anual era de 300 millones y su casa de 80 metros cuadrados. Era realmente una chica hermosa y rica. En cuanto a los requisitos del cónyuge ideal, como cabello rizado, que sepa cuidar a los niños, todos apuntaban a Chewache Y. Aparte de Chewache Y, Inner no tenía ningún otro requisito. Hana prometió subir el perfil personal de Inner después de una cuidadosa revisión. Luego Hana le dijo a Chewache Y la intención de Inner. Chewache Y no se sorprendió al escucharlo. A él no le importaba si la persona con la que lo emparejaban era de una familia rica o una persona común, lo más importante era la persona. Hana le dijo a Chewache Y que Inner no era una mala persona. Chewache Y asintió, dijo que lo entendía y que consideraría a Inner. Mientras ayudaba a Chewache Y a tener citas, los sentimientos de Hana también progresaron. Después de resolver los malentendidos con Ki-jun, su relación se volvió poco romántica. En el ascensor, Hana fue empujada cerca de Ki-jun. Ki-jun intencionalmente puso su mano en la pared para proteger a Hana. La boca de Hana dijo que sería bueno para ambos olvidar el pasado, pero su rostro accidentalmente reveló un rastro de alegría. Por la noche, Ki-jun bebió con Inner. Inner abrazó su teléfono con una expresión de ansiedad. Originalmente, después de enviar la solicitud de cita, Inner podía presionar el botón de emparejamiento deseado en el teléfono, pero aún no lo ha presionado. La razón es que le preocupa que lo que ella tiene le genere presión a Chewache Y. De manera similar, Ki-jun solo piensa en Hana, siente que Hana ha estado demasiado cerca de Chewache Y últimamente. Debe encontrar una manera de separarlos. Además de Chewache Y,
La chica Hyun también envió una solicitud para la oficina de emparejamiento. Espera que la oficina pueda ayudarla a encontrar un novio. Al ver la solicitud, se descubrió que Hyun nació en el año 2000, solo tiene 20 años, aunque es joven, su visión del amor es muy realista. Sus requisitos para su pareja son que sea una persona rica o con altos ingresos. Después de enviar la solicitud, Hyun llamó repetidamente a la oficina de emparejamiento para preguntar sobre el progreso. Al ver que la oficina era lenta y no respondía, ella se enojó y fue a cuestionarlos, pensando que bastaba con elegir a la persona con las mejores condiciones de entre todos los hombres registrados. Según Hyun, una sociedad capitalista, por supuesto, debe mirar las condiciones económicas, y todo lo demás no importa. Hyun incluso resumió un secreto para observar a los hombres. Solo miraba los zapatos de un hombre, creyendo que a través de un par de zapatos se podía entender el nivel de riqueza y la clase social de un hombre. Debido a su sueño de casarse con una persona rica, Hyun miró a escondidas la lista de registro del departamento. Afortunadamente encontró a un caballero soltero y rico. Esa noche Hyun tomó la iniciativa de pedirle una cita a la otra parte. La otra parte era un hombre de mediana edad feo. Hyun preguntó repetidamente sobre la profesión del hombre y sus ingresos anuales. Al saber que el hombre ganaba 200 millones de wons al año y poseía 5 coches de lujo, Hyun casi estaba segura de que era un noble rico. Inesperadamente el hombre también tenía requisitos para las chicas, como que su peso debe ser inferior a 45 kilogramos sin aumentar, y que debe tener el pelo largo, liso y negro, sin poder cortárselo corto. El hombre dijo directamente que él se encargaría del dinero, mientras que la mujer debía encargarse de mantener su figura. Además, el hombre también usó la excusa de verificar si la chica cumplía sus condiciones. Quería estar a solas con la chica esa noche. La chica entendió sus intenciones y se fue enojada. El hombre todavía no se dio por vencido con sus intenciones. En ese momento aparecieron Hana y Chue. Justo ahora un colega de Hana vio por casualidad a Hyun riéndose a escondidas con el hombre. El colega reveló que el ingreso que el hombre había declarado en el formulario era completamente falso después de la investigación. Al ver esto, el hombre tuvo que irse. Hana le advirtió a Hyun que las condiciones materiales externas pueden perderse en cualquier momento. Chue también dijo que lo importante no es la posición social de la otra persona, sino encontrar a alguien que pueda estar a tu lado a largo plazo y que te pueda traer felicidad. Hyun asintió con la cabeza aceptando. Hana también se sintió conmovida por las palabras de Chue. Parece que lo más importante es realmente la riqueza del alma, como dijo Chue. Esa noche Hana le habló a Hyun sobre Inner. Lo que más le preocupó era si esta relación podría mantenerse si las condiciones materiales externas de Inner desaparecieran. Hyun se acercó a Hana con una mirada amable y decidida, y dijo que ella también podía hacerlo ahora. Podía ignorar las condiciones materiales externas. Anoche por Chue, Hana se dio cuenta de la importancia de la riqueza del alma. Esa noche planeaba ir a buscar a Chue, pero vio que dos guardaespaldas lo invitaban a subirse a un coche, y pensó en la cicatriz en la espalda de Chue de antes y otras cosas. Hana, sin darse cuenta, comenzó a dudar de Chue de nuevo. Por lo tanto, en la reunión del equipo de promoción matrimonial, la mente de Hana estaba inquieta, siempre con pensamientos desordenados. En la reunión, aprobada por unanimidad por todos los miembros, Chue fue elegido como embajador de promoción del proyecto de promoción matrimonial. Hana y el jefe de equipo y exnovio Hyun se encargaron de tomar las fotos publicitarias de Chue. Antes de la sesión de fotos, Chue estaba lleno de pensamientos. De hecho, anoche Chue fue invitado a la casa del presidente. El presidente estaba muy interesado en el emparejamiento de Chue, como si tuviera una relación con el de antes. También mencionar a alguien, esa persona era como un nudo en el corazón de Chue. Hana fue al camerino a buscar a Chue y volvió a ver la cicatriz en su espalda. Pero Chue se sintió muy cómodo pensando que Hana era una mujer extraña, a la que siempre le gustaba mirar su cuerpo. En ese momento Chue ya se había cambiado de ropa y peinado y bajó las escaleras. Hana se quedó atónita al verlo. Chue llevaba un traje, su cabello rizado estaba liso, y todo su cuerpo brillaba, era realmente el ídolo masculino de ensueño. Luego Chue comenzó a tomar las fotos publicitarias. Como nunca antes había tomado fotos, su cuerpo estaba rígido y no podía hacer una pose satisfactoria. El fotógrafo le pidió a Hana que se pusiera delante de la cámara para posar con Chue, pero justo cuando ella estaba a punto de avanzar, Ki-hun inesperadamente levantó la mano y se ofreció, queriendo que Hana ayudara a Chue a tomar fotos. Para Ki-hun, él no quería en absoluto que Hana y Chue se hicieran cercanos. Con la cooperación de Ki-hun, Chue de repente se volvió mucho más hábil. Después de algunas tomas, ya posó como una foto publicitaria de propuesta de matrimonio perfecta. Durante la sesión de fotos, el sitio web del grupo de emparejamiento falló, lo que resultó en la incapacidad de subir los datos de registro. El jefe de equipo contactó y descubrió que la empresa que administraba el sitio web había cerrado y desaparecido. El jefe de equipo le suplicó a los miembros que no le dijeran esto al líder del equipo, de lo contrario, la persona a cargo definitivamente sería castigada. En ese momento Hyun, que siempre había soñado con casarse con una persona rica, le presentó a su tío al grupo.
He oído que su tío es un ingeniero informático, seguro que puede arreglar el sitio web que está fallando. Pero en ese momento la sesión de fotos había terminado. Para ayudar al jefe de equipo a ganar tiempo, Hana arrastró a Ki-Hun al taller de impresión para recoger los carteles publicitarios terminados. Después, los dos fueron a encontrarse con Chue. Hace unos días, Chue había encontrado un trabajo como chef en la tienda de un amigo de Hana. Hana pegó el cartel en la tienda, mientras sondeaba y le preguntaba a Chue si algo había pasado. Chue todavía estaba despreocupado, y respondió a las palabras Hana con una broma. Hana sonrió y dijo que trataría de confiar en Chue. Después de un tiempo de retraso, el sitio web del grupo aún no había sido reparado. Aprovechando la ausencia del líder del equipo, Hana fue a ver al tío de Hyeon. Si el tío lo arregla rápidamente, ella lo ayudará a encontrar a alguien para casarse. Justo mientras estaba arreglando la web, el tío de Hyeon se enamoró de la chica que vino a entregar el formulario de registro. En ese momento, impulsado por el amor, fue rápido como el viento, arreglando el sitio web a una velocidad increíble. Hana le envió un mensaje a Chue. Después de dudarlo todo el día de ayer, la hermosa y rica Inner presionó el botón de corazón para emparejarse con Chue. Si Chue quería seguir viéndola, necesitaba confirmar el corazón y aceptar el emparejamiento. Mirando la foto de ella en la web, Chue recordó que el presidente se había interesado en su matrimonio ayer. En ese momento Inner llegó al restaurante, y Chue cocinó personalmente una deliciosa comida para ella. Ine le preguntó a Chue por qué aún no la había aceptado para emparejarse, era porque no le gustaba. Chue negó con la cabeza porque ya había visto la respuesta de Ine sobre no estar casada en su perfil. Según Ine, el matrimonio es un evento importante de toda la vida, basado en la confianza mutua, y ella es una joven hermosa y adinerada. Ine había conocido a muchas personas que se le acercaban solo por su dinero, lo que le hacía imposible confiar. Luego Ine bromeó con que los sobrinos y sobrinas de Chue no eran sus hijos biológicos, ¿verdad? Inesperadamente la respuesta de Chue admitiéndolo sorprendió a Ine, quien accidentalmente derramó agua en la mesa. Chue se apresuró a secar el agua, explicando que solo consideraba a sus sobrinos como sus propios hijos. Al ver al adorable y tonto hombre frente a ella, el corazón de Ine volvió a latir, y el monitor de ritmo cardíaco lo mostró. Frente a la profunda mirada de Ine, el corazón de Chue latió más rápido. Ine quería tener una cita con Chue. Quería saber más sobre este hombre. Por otro lado, antes de que el equipo de Matchmaking terminara su turno, Ki-Hun retuvo deliberadamente a Hana. Resultó que Ki-Hun ya sabía que Hana ayudaba al jefe de departamento, y la había retenido deliberadamente todo el día. Pero Ki-Hun no estaba enojado y dijo en un tono suave que quería cenar con Hana. Hana no estuvo de acuerdo, sino que llevó a Ki-Hun a otro lugar, una calle que era también el lugar de su antigua cita. Este lugar está lleno de recuerdos de su tiempo juntos. Hasta ahora, Hana todavía recuerda el día en que su novio le propuso matrimonio en un café en la calle. Entre los recuerdos, Hana se disculpó por primera vez con Ki-Hun por lo que pasó antes de su matrimonio ese año. Si hubiera sabido que la familia de Ki-Hun estaba en bancarrota, ciertamente no lo habría aceptado. Pero ahora el tiempo ha pasado, y ni Hana ni Ki-Hun son las personas que solían ser. Hana ahora desea que el pasado se vaya con el viento, y espera mantener solo una relación de senior junior con Ki-Hun. Después de separarse de Ki-Hun, Hana caminaba por la calle de camino a casa, pero sintió que alguien la siguiendo. En pánico, Hana se escondió en una esquina cercana, y luego vio a Chewatche Y de pie frente a ella. Hana tembló de miedo, así que Chewatche Y la llevó a casa personalmente. Hana le preguntó por qué Chewatche Y apareció cerca de su casa, quería decirle algo. Después de dudar, Chewatche Y mintió diciendo que solo estaba dando un paseo. Al día siguiente en la reunión del equipo de Matchmaking, Ki-Hun le informó a todos que Hyo, el chico que ayudó a arreglar el sitio web ayer, había presentado una solicitud para emparejarse en matrimonio, esperando encontrar a alguien a través de los miembros del equipo. Hana organizó la cita de Hyo en el restaurante donde trabajaba Chewatche Y. Al ver el cartel de publicidad en la pared, Hyo se dio cuenta que el chef Chewatche Y era embajador y le confió sus sentimientos Chewatche Y. Para Hyo, a él le gusta la sinceridad y espera encontrar un amor verdadero como la programación. Siempre que se ingrese, habrá un resultado. La actitud de Hyo hacia citas conmovió a Chewatche Y. Es cierto que las mentiras crean secretos, y demasiados secretos causan malentendidos. Con el aliento de Chewatche Y, Hyo valientemente presionó el botón del corazón en el perfil de la hermosa chica. Afortunadamente ella aceptó el emparejamiento de inmediato. Al día siguiente, según el acuerdo de Hana, Hyo y la hermosa chica comenzaron su cita oficial. Al ver que ambos parecían tensos, Chewatche Y se acercó a presentarles los platos. Quizás por el destino, Hyo y la hermosa chica se llevaron muy bien. Mientras charlaban, descubrieron que el otro era el tipo de persona que más deseaban como su media naranja. Al ver a los dos reír y llevarse bien en su cita, Hana se sintió extremadamente conmovida. Ahora ella siente que la confianza es aún más importante, dándose cuenta de que la confianza entre dos personas es recíproca y equitativa. Esa noche en casa, su sobrina se hizo pasar por una adulta y le dijo a Chewatche Y que en el amor lo más importante es el momento. Después de ser recordado por su sobrina, Chewatche Y se apresuró a ir a la casa de Hana, diciendo que quería confesarle algo. Pero antes de que pudiera decirlo, el coche en el garaje de repente hizo un ruido.
CHY, actuando como un caballero, se apresuró a proteger a Hana detrás de él, diciéndole suavemente que no mirara. Hana no sabía que el coche de atrás había sido rociado con pintura y palabras insultantes. La policía revisó las cámaras de vigilancia, pero desafortunadamente Vándalo llevaba un aguas y no se podía ver claramente su rostro. Después del incidente, CHY le reveló un secreto a Hana. Resultó que hasta hace 5 años, CHY era un bombero en Seúl. Durante un incendio, la novia de CHY lo llamó, instándolo a volver a casa para reunirse con sus respectivos padres. Pero CHY solo se concentró en apagar el fuego, y su novia se enojó y rompió con él. El hombre vestido de negro que buscó a CHY hace unos días, era un secretario enviado por un presidente. En ese incendio, CHY arriesgó su vida para salvar al presidente del fuego. La cicatriz en su espalda también es de ese momento. Desafortunadamente, esa noche su novia falleció en un accidente de coche. CHY también es una persona de buen corazón. Esa noche Hana se revolvió sin poder dormir. En su mente seguía pensando en la escena en la que CHY la protegía esa noche. Al día siguiente Hana llevó su coche a reparar, y el mecánico dijo que este coche era demasiado viejo. Aconsejó a Hana que dejara ir sus sentimientos por su primer coche y que intentara comprar uno nuevo. Hana suspiró. Las relaciones entre personas también tienen una fecha de caducidad. En este momento ella no sabía si debía dejar ir el pasado y avanzar, o aceptar una nueva vida. Para la hora de trabajar, la rica señorita Ine ya había esperado en la oficina porque se había emparejado con éxito con CHY. Ine le pidió a Hana que le organizara una cita con CHY para mañana, y exigió que el tiempo y el lugar de la cita fueran decididos por ella. El personal del equipo de Matchmaking no podía estar presente. El día de la cita, con el corazón emocionado, Ine esperó en la casa de CHY desde temprano en la mañana y condujo presente a CHY al lugar de la cita. En el coche CHY le contó a Ine sobre su pasado como bombero. Pero antes de terminar, Ine puso por cuenta que CHY dejó su trabajo por el bajo salario. Para tener una cita con CHY, Ine alquiló todo el restaurante. Mientras conversaban, hablaron sobre el tipo de persona que el otro prefería. A CHY le gusta una persona que, aunque esté emocionada, no olvide el pasado y pueda planificar el futuro juntos. Por el contrario, Ine parece llena de ilusiones sobre el matrimonio y el amor. Le gusta una persona que sea interesante y que pueda despertar su curiosidad. Mientras ellos estaban en su cita, Hana disfrutaba de un raro fin de semana. Pero extrañamente, a pesar de ser un fin de semana muy esperado, Hana solo podía pensar en el progreso del emparejamiento entre CHY e Ine. Para no pensar demasiado, Hana decidió volver a su vida anterior. Comenzó a ir a la academia de música para tomar clases de canto y fue a una librería a leer libros. Sin embargo, en el camino, un hombre misterioso siempre estaba siguiendo a Hana a escondidas. En la librería, el hombre le informó a alguien de todo lo que Hana había hecho hoy. Inesperadamente Hana lo vio y el hombre se apresuró a explicarse y a contactar a alguien. Inesperadamente la otra persona en la línea era CHY. Resultó que el hombre era un amigo que CHY había enviado para proteger a Hana. Al ver que CHY recibía constantemente el teléfono por Hana, Ine parecía infeliz. A la hora del almuerzo, Hana y el hombre fueron al restaurante de un amigo cercano, pero vieron que su exnovio Ki-jun también estaba allí. Unas horas antes, para encontrarse con Hana por casualidad el fin de semana, Ki-jun había ido deliberadamente al restaurante. En ese momento, al ver a la chica por la que todavía tenía sentimientos con otro hombre, Ki-jun se quedó mirando fijamente a Hana. El mejor amigo de Hana, Esbu, observando la situación, sacó a Ki-jun del restaurante de inmediato. En la cita, Ine mencionó al sobrino y la sobrina de CHY. CHY admitió que sus padres murieron cuando él era muy pequeño. Él y su hermano vivían el uno para el otro, y ahora su hermano ya no está. Él tiene la obligación de cuidar a su sobrino y sobrina. Ine no lo dijo directamente, pero a través de sus palabras, parecía que no le gustaba la presencia de los niños. Pensó que los dos niños causarían problemas al futuro de CHY, y que si se casaban, también sería una presión para ella. Después de que Ki-jun se fue, el mejor amigo de Hana intentó emparejar a Hana con el amigo de CHY, Hanbin. Hanbin es joven y soltero. Su mejor amigo está ansioso por preguntarle si quiere participar en el proyecto de matrimonio del mercado. Hanbin no se opone al matrimonio, pero se considera mentalmente inestable. Incluso el amor solo puede ser entusiasta durante 3 minutos, y mucho menos el matrimonio. Pero ahora Hanbin parece estar interesado en la mejor amiga de Hana, con la esperanza de poder conocer a una novia madura y hermosa como ella. Mientras su mejor amiga conversaba con Hanbin, Hana estaba llena de pensamientos. De hecho, el amor puede mantenerse con emociones, pero el matrimonio es otra cosa. Cuando el sentimiento de emoción en el amor desaparece, ¿en qué se debe basar la relación para mantenerse? Hana no podía entender eso. Por la noche, la cita de CHY e Ine estaba a punto de terminar, pero en el camino de regreso, Ine propuso ir a un bar a tomar algo. CHY no quería ir mucho, pero cedió y aceptó. Mientras bebían, Ine se confesó. Le gustaba mucho CHY, porque cuando estaba con él, sentía una emoción que no se podía replicar. Por otro lado, Ki-jun esperó en la casa de Hana, diciendo que Ine había llevado a CHY a un bar. Se dice que Ine nunca ha llevado a un amigo allí, por lo que esta cita parece muy prometedora. Hana se sintió infeliz en su corazón,
preocupada de que Ine intentara emborrachar a Chewachi y hacer algo. Pensando en esto, Hana se apresuró al bar con la intención de ver cómo iba su cita. En el bar, Ine, borracha, se apoyó en el hombro de Chewachi. Hana vio esta escena por casualidad. Cuando Hana estaba a punto de acercarse, Anbin apareció y la sacó. Anbin le dijo a Chewachi que llevaría a Hana a casa a salvo. Ya era tarde. Para evitar el peligro, Anbin llamó un taxi para Hana, diciéndole que se fuera a casa de inmediato. Hana no pudo dormir cuando llegó a casa. Todavía pensaba en la cita de Chewachi e Ine en su corazón, sin entender por qué le importaba tanto. Al día siguiente, Anbin fue al ayuntamiento para presentar una solicitud de matrimonio. Sin embargo, mientras hablaba, el colega de Hana descubrió que Anbin no tenía ningún concepto de matrimonio, y que no estaba listo en absoluto para vivir toda su vida con alguien. A la hora del almuerzo, Chewachi le llevó una fiambrera a Hana y de paso le contó sobre la cita de ayer. Al saber que los dos se encontraron de nuevo hoy, Hana volvió a mostrar su descontento. Esa noche la policía le trajo los resultados de la investigación a Chewachi. Después de investigar, la persona que garabateó en el coche de Hana la noche anterior era un joven. Después de ver el vídeo del hombre, Chewachi parecía sorprendido. Él conocía a esta persona, y estaba en camino para ver a Chewachi, pero Chewachi le envió un mensaje de texto diciendo que tenía algo urgente y canceló la reunión. En ese momento, Chewachi estaba en camino a la casa de Hana. Le preocupaba que Hana estuviera en peligro. En el camino, Chewachi se encontró con una persona por casualidad, y esta persona huyó tan pronto como lo vio. Chewachi atrapó a la persona y la miró de cerca. Era de hecho el hombre del vídeo, el hermano menor de su exnovia. Hace poco el hermano menor de su exnovia un paquete a Hana. Dentro había fotos de su hermana y Chewachi cuando estaban enamorados. Chewachi le dijo a Hana la identidad del hombre, pero el hermano menor todavía no estaba resignado. Pensó que su hermana había muerto en un accidente hace unos años, y que Chewachi debería haber sido su cuñado. Y ahora estaba anunciando a bombo y platillo que buscaba a alguien para casarse, lo que lo hacía inaceptable. A los ojos del hermano menor, fue Hana quien sedujo a Chewachi para que viniera a Seúl. El hermano menor pensó que Chewachi no debería olvidar a su hermana tan fácilmente, y que no debería salir con otras personas tan fácilmente. Chewachi no pudo explicar su relación pasada, o la muerte de su exnovia. Él no había olvidado nada. Hana ayudó a decir que la gente no puede vivir en el dolor para siempre, no importa cuán doloroso sea, debe haber un límite. Prolongarlo solo hará que la herida se fundice. El joven se sintió consolado. Hana también se llevó el coche que ya había sido reparado. Esa noche, Chewachi se subió al coche de Hana, pero el cinturón de seguridad estaba demasiado apretado para tirar de él. Hana lo ayudó a tirar, y en ese momento sus cuerpos se presionaron el uno contra el otro, y luego se separaron inconscientemente. En ese instante los corazones de ambos latieron incontrolablemente. Chewachi vio a su sobrina. La niña parecía ser llevada por un hombre. Chewachi inmediatamente se volvió loco buscando a los dos niños, y afortunadamente los encontró en la parada de autobús. Los dos niños estaban a salvo. Chewachi habló con un tono serio, preocupado de que su sobrino y sobrina fueran engañados. En este momento Hana se acercó y consoló a los dos niños con una voz de hermana mayor. Hana entendía muy bien cuán importantes eran su sobrino y sobrina para Chewachi. Mientras Chewachi estaba ocupado con su matrimonio, Hana también estaba teniendo una cita de emparejamiento. El objetivo de este emparejamiento era un hombre gentil y considerado, y ambos tenían buenos sentimientos el uno por el otro. Pero era extraño que Hana siempre se sintiera incómoda cuando estaba con él. Al día siguiente, Chewachi llamó a Hana, diciendo que planeaba invitar a Ine a su casa a comer, una cita con comida cara. Y de paso para que Ine conociera inicialmente a su sobrino y sobrina. Hana estaba secretamente infeliz, sintiendo que su progreso era un poco rápido, pero ella era responsable de esto, y aún así aceptó la idea de Chewachi. Después del trabajo, Hana fue al supermercado a hacer compras y se encontró con Chewachi por casualidad. Chewachi fue al mercado a comprar ingredientes para cocinar para Iner, y los dos caminaron juntos por el supermercado, compartiendo recetas para citas y probando comida juntos. El vendedor incluso pensó que eran una pareja de recién casados. En el camino a casa, Hana estaba al lado de Chewachi con una sonrisa relajada, sintiéndose extrañamente natural y cómoda. Por la noche, Iner llegó a la casa de Chewachi para su cita, y el sobrino y la sobrina de Chewachi también estaban allí. Iner mencionó casualmente a los padres de los dos niños, preguntando si querían ver a sus padres, e incluso insinuó que su tío no era como sus padres. Chewachi cocinó una cena suntuosa y extremadamente deliciosa, pero Iner estaba un poco molesta, pensó que esta noche era una cita privada. Inesperadamente, Chewachi trajo a su sobrino y sobrina, aunque no se sentía cómoda, Iner no lo dijo. Aparte del asunto de su sobrino y sobrina, ella estaba bastante satisfecha con Chewachi. Después de la cita, Iner le recordó a Chewachi la próxima entrevista. Para prepararse mejor para la promoción, el ayuntamiento había hecho un plan, invitando a una estación de televisión a seguir y entrevistar a los dos. Hana se opuso a esto porque Chewachi tenía un sobrino y una sobrina,
y no debería dejar que los niños se conviertan en herramientas de propaganda. Sin embargo, en este momento Inner no se preocupó por los pensamientos de Chewache Y, y dijo directamente que había aceptado la entrevista para hacer pública su relación pronto. Chewache Y dijo que sí, pero al mirar a los dos niños y pensar en lo que Inner había dicho esa noche, Chewache Y parecía infeliz en su corazón. A la mañana siguiente, Chewache Y le llevó a Hana una fiambrera casera, llena de platos que a las chicas les gusta comer. Chewache Y también aprovechó la oportunidad para pedirle la opinión de Hana sobre la entrevista con Inner. La actitud de Hana era bastante complicada, ya que era la persona a cargo de su emparejamiento. Hana no apoya esta entrevista, considerando que Chewache Y y Inner están en la etapa de conocerse, no deberían aparecer tanto en los medios. Pero desde un punto de vista personal, Hana sí apoya la entrevista. Una vez que hagan pública su relación ante los medios, ella será una heroína en esto y también será transferida de regreso a su antiguo departamento, volviendo a la vida normal. Pronto el productor de la entrevista llegó al ayuntamiento. Pero a diferencia de las predicciones de Hana, el productor esta vez no solo entrevistó, sino que también hizo un documental sobre Chewache Y y Inner. Inner rápidamente apareció ante la cámara, respondiendo preguntas sobre el matrimonio. Según Inner, ella no quiere a alguien que se adapte fácilmente a la corporación, no una elección por conveniencia, sino alguien que se adapte a sentimientos. Como el romance lo les pertenece a dos personas, Inner calculó en silencio. Se reunió en privado con el hermano mayor de Chewache Y, que también es el padre de su sobrino y sobrina. Le dio algo de dinero y le pidió que llevara a los dos niños a vivir al extranjero. Desafortunadamente, Hana vio esta escena sin querer. Hana se opone a la forma de actuar de Inner. Según ella, el sobrino y la sobrina son muy importantes para Chewache Y. Chewache Y también quiere ser responsable de la vida de los dos niños. Inner criticó a Hana por ser demasiado ingenua, argumentando que la razón por la que Hana rompió con Ki-jun fue el problema de la realidad en el matrimonio. El hermano de Chewache Y es igual. Al principio él y su esposa compartían responsabilidades del matrimonio, pero al final este equilibrio fue dado por la realidad. Para Inner, el matrimonio está lleno de contradicciones y crisis. Pero al menos, ella no dejará que Chewache Y se preocupe por el dinero, con la esperanza de poder empezar de nuevo con Chewache Y para mantener su ilusión de matrimonio. Las palabras de Inner dejaron a Hana sin poder responder. Esa noche Hana buscó en internet sobre el matrimonio y el divorcio. La mayoría discutía la importancia del dinero en el matrimonio. Hana empezó a pensar, si no hubiera problemas de dinero, podría durar más la ilusión del matrimonio. Chewache Y también estaba pensando en esto. Chewache Y conversó con la dueña del restaurante, una amiga cercana de Hana. Ella también se divorció, su exmarido era rico. Al principio pensó que con dinero tendría un matrimonio feliz. Pero después de casarse, descubrió que la pareja discutía todos los días por asuntos triviales. Sin embargo, a pesar de su decepción con su matrimonio anterior, la amiga de Hana todavía tiene expectativas para el matrimonio. Solo que ahora ella empieza a entender que el dinero no puede resolver todos los problemas. La próxima vez, la amiga quiere casarse con alguien agradable. El documental de Chewache Y e Inner aún está en proceso de grabación. Debido a la efectividad de la entrevista, el alcalde comenzó a reunirse con Hana, elogiando su excelente trabajo. Prometió que en 2 semanas la transferiría al departamento que ella deseaba. Al ver el calendario establecido, Hana se sintió muy emocionada. Ahora solo necesitaba terminar el trabajo restante y recuperar la vida perfecta según lo planeado. Pero al mismo tiempo pensó en Chewache Y, en las experiencias de los últimos tiempos y en sus sentimientos sobre el matrimonio. Hana realmente desea que Chewache Y sea feliz. Esta noche el documental se centrará en Chewache Y. Ante la cámara, el productor le preguntó a Chewache Y cómo era la vida matrimonial ideal. Chewache Y habló de forma muy simple. Después de trabajar conversaban, zaban y paseaban, sintiendo el confort y la sanación del otro. Una vida tan normal es lo que él anhelaba. De repente Inner apareció sin permiso durante la grabación. El productor añadió un segmento sobre Inner y la conversación íntima de Chewache Y después de beber. Antes de la grabación, Chewache Y llamó a casa, pero no pudo contactar a su sobrino y sobrina. Preocupado, Chewache Y le pidió a Hana que fuera a la casa a revisar por él. Hana llegó a la casa de Chewache Y, pero vio que los dos niños no estaban allí. Había una nota en la mesa que decía que se habían llevado a los niños. Hana se dio cuenta de que la persona que se llevó a los niños era sin duda el hermano de Chewache Y. Hana contactó inmediatamente a Chewache Y, pero él estaba filmando y no respondió la llamada. Tal como Hana supuso, en ese momento el hermano estaba conduciendo a los dos niños al aeropuerto con la intención de cumplir su promesa a Inner. En el camino, los dos niños no dejaban de llorar, no querían alejarse del tío Chewache Y. Pero al padre no le importó, los obligó a ir al aeropuerto, diciendo que solo si los niños no estaban allí, el tío Chewache Y podría ser feliz. Afortunadamente Hana llegó a tiempo y dijo que Chewache Y nunca había dicho eso. Los dos niños se quedaron quietos junto a Hana. Al ver esto el padre se fue enojado y Hana regresó con los dos niños. En el camino, ella comprendió la respuesta sobre el matrimonio. El matrimonio no puede sostenerse solo con la ilusión de una persona. El dinero tampoco puede hacerlo perfecto. Solo cuando se enfrentan y aceptan a la persona completa del otro, pueden abrazar la felicidad duradera. Durante la filmación del documental, Inner dejó que el ebrio Chewache Y bebiera la última copa de vino. Ella declaró que si Chewache Y la terminaba
imaginaba, se convertirían oficialmente en pareja. Pero de repente Hana llegó al restaurante oponiéndose firmemente a que Chewache Y e Inner fueran emparejados. El ebrio Chewache Y cayó en los brazos de Hana. En ese momento Inner recibió un mensaje del hermano de Chewache Y. Al saber que Hana había frustrado sus planes, Inner se levantó furiosa, mirando a Hana con ojos de enojo. Hana ya sabía para estar con Chewache Y, Inner había enviado en secreto a sus dos queridos sobrinos al extranjero. En medio del caos, el ebrio Chewache Y cayó sobre Hana. Hana llevó a Chewache Y a casa. Antes de eso, Hana le había prometido al sobrino y a la sobrina de Chewache Y que la mujer los había llevado esa noche. Absolutamente no debían decírselo a Chewache Y. Hana mantuvo su promesa. Al día siguiente le llevó el desayuno a Chewache Y, pero no dijo nada. La sensación de desayunar juntos fue muy cálida. Así, en ese momento Hana, Chewache Y y los dos niños se habían convertido en una familia. Inner y Ki-jun, el exnovio de Hana, no estaban cómodos. Ambos se quejaron. Inner pensó que Hana no debería haber intervenido. A ella le molestaba que la noche anterior el ebrio Chewache Y la abrazara. Ki-jun también no quería que Hana y Chewache Y fueran demasiado cercanos. Al día siguiente el equipo de emparejamiento planeó que Inner y Chewache Y se convirtieran en la primera pareja del ayuntamiento. Pero Hana se opuso, pidiendo que no se publicaran artículos relacionados. Ki-jun criticó a Hana por ser demasiado autoritaria, pero Hana pensó que Inner era la que estaba equivocada. Como empleada, él tenía que prevenir los daños. Por este asunto el alcalde no estaba de acuerdo. Hana le prometió al alcalde que ayudaría a Chewache Y a encontrar a la persona adecuada. El alcalde también lanzó una amenaza. Si no se resuelve el matrimonio de Chewache Y, Hana no será transferida al departamento. Mientras Hana estaba preocupada, el hermano de Chewache Y se contactó en secreto con Inner, pidiéndole más dinero. De lo contrario, revelaría a Chewache Y que ella le dio dinero para que se llevara a los dos niños. Inesperadamente, Chewache Y escuchó esta conversación. En realidad, Chewache Y ya había adivinado las acciones de su hermano e Inner y se enfrentó a la feroz negación de su hermano. Chewache Y rara vez se enojaba tanto. Según él, los familiares deben ser responsables el uno del otro. El hermano se sintió un poco convencido. Dicho lo de ayer, Hana intentó evitar que se llevara a los niños. Y luego dijo que a los ojos de los niños, Hana ya se había convertido en la futura esposa de Chewache Y. Al enterarse de la ayuda de Hana, Chewache Y le llevó una caja de almuerzo para agradecérselo. Él estaba muy contento de que Hana fuera la encargada de emparejarlo. Al mismo tiempo decidió encontrarse con Inner para hablar claramente. Esa noche Chewache Y le devolvió a Inner el dinero que le había dado a su hermano. Inner expresó sus disculpas a Chewache Y. Ella pensó que al hacerlo aliviaría la carga de Chewache Y. Pero Chewache Y sacudió la cabeza. Para él, su sobrino y su sobrina nunca serían una carga. Y si por dinero uno aleja a sus seres queridos, entonces ya no son familia. Inner se sintió culpable. Chewache Y tampoco culpó más. Dijo francamente que Inner es una buena chica, pero tal vez no sean compatibles. Al día siguiente Chewache Y volvió al ayuntamiento para presentar una solicitud de matrimonio. Admitió que no podía complacer a Inner. Espera poder encontrar a alguien para casarse. Hana aceptó ayudar, pero en ese momento una compañera del equipo de emparejamiento de repente rompió aguas. Estaba a punto de dar a luz. En una situación de emergencia, Hana y Chewache Y llevaron personalmente a la colega al hospital. Después de estabilizar a la embarazada en el hospital, la colega le dejó el pelo de Chewache Y enredado. Hana con paciencia y ternura ayudó a Chewache Y a desenredar su cabello. Al enfrentarse a Hana así, Chewache Y de repente sintió como si la flecha de Cupido le hubiera dado en el corazón. Afortunadamente la colega dio a luz sin complicaciones. El esposo también llegó rápidamente al hospital, mirando al pequeño ser que acababa de nacer. Los ojos de Chewache Y Hana estaban llenos de alegría. Chewache Y le preguntó a Hana si quería tener un bebé adorable como el de su colega. Hana suspiró suavemente. El matrimonio ni siquiera estaba en sus planes, y mucho menos los hijos. Según Hana, su colega pudo casarse y tener hijos porque encontró a alguien con quien podía vivir bien. Pero para lograrlo, para la mayoría de las personas es un lujo. Chewache Y consoló a Hana, diciéndole que no pensara en todo de manera complicada desde el principio, que por la noche volviera a casa. Al ver a todos en el grupo felicitando a la colega embarazada hoy, el estado de ánimo de Hana estaba un poco complicado. Luego llamó a su madre para contarle sobre el parto de su colega. La madre dijo que esperaba que su hija también pudiera sentir la felicidad de ser madre. Y sobre con quién se case su hija no es tan importante siempre y cuando a ella le guste y se sienta feliz. El consuelo de Chewache Y las palabras de su madre cambiaron el estado de ánimo de Hana. Al ver lo que Chewache Y escribió en la solicitud, que el matrimonio es una comida familiar, Hana sintió calidez en su corazón. Tal vez Chewache Y y su madre tenían razón. Lo más importante en el matrimonio es el afecto mutuo. En el futuro pueden surgir muchos problemas familiares imprevistos, pero eso depende de que se valoren el uno al otro. Del mismo modo, Chewache Y también estaba pensando en Hana, recordando la imagen de ella arreglándole el pelo hoy. Chewache Y volvió a sonreír con emoción. Al día siguiente, Hana llevó a Chewache Y a una librería, para que él eligiera los libros que le gustaran. Al preparar los materiales para la solicitud de registro de matrimonio, Chewache Y eligió un libro de cuentos para niños. Accidentalmente se cortó la mano con una grapa en el libro. Hana inmediatamente mostró preocupación, sacó una curita y se la puso a Chewache Y. Al mirar a Hana frente a él, Chewache Y no pudo contener su emoción de nuevo.
De nuevo su corazón fue como si la flecha de Cupido lo hubiera alzado, y se sumergió en el sentimiento romántico del amor. La cálida escena frente a ellos estaba siendo observada en secreto por Inner y Ki-jun. Inner recordó las palabras de Chewache y del otro día. En su corazón parecía haber otra persona, y lo mismo con Hana. Ese día, Ki-jun le preguntó a Hana si le gustaba Chewache y. Hana dudó y luego admitió que sí. Ella parecía haberse enamorado de ese chico tonto pero sincero. Hana le preguntó sobre sus aficiones como viajar, acampar y cosas por el estilo. Desafortunadamente lo que le gustaba a Chewache y era completamente opuesto a las aficiones de Hana. Hana se molestó un poco al oírlo. Chewache y se sonrojó, sin atreverse a mirarle los ojos. Para evitar revelar sus sentimientos, Chewache y, torpemente, buscó una excusa para irse. Antes de irse, no se olvidó de atarle los cordones a Hana. Al llegar a casa, la cara de Chewache y estaba tan roja como una sandía. Al ser golpeado por la flecha del amor, su corazón no paraba de latir. Al día siguiente Chewache y empezó a responder las preguntas sobre su pareja ideal en el teléfono. En realidad, no tenía claro qué condiciones debía tener su chica ideal. La amiga de Hana le preguntó a Chewache y se le vino a la mente la cara de alguien en ese momento. Chewache y sonrió avergonzado. La persona en la que pensó, por supuesto, fue Hana. Pero Chewache y le preguntó a su amigo, la diferencia de gustos es un obstáculo para una relación. El amigo asintió pensando que los gustos opuestos harían que la pareja se sintiera muy cansada cuando estuvieran juntos. Pero Chewache y refutó de inmediato, sintiendo que los gustos opuestos podrían ayudarlos a ambos a experimentar un mundo diferente. Y esto es algo bueno. Hana también pensó inconscientemente en Chewache y. Incluso en sus sueños, vio a Chewache y caminando hacia ella con flores en mano. Después de ver con sus propios ojos lo cercanos que eran, Inner y Ki-jun suspiraron constantemente, temiendo que algo sucediera entre ellos. Recientemente el equipo de emparejamiento está a punto de formar la primera pareja casada. El alcalde le dio instrucciones al equipo para que ayudara a la pareja a preparar la boda. Sin embargo, en la reunión, Ki-jun notó que Hana estaba mentalmente inestable, por lo que intencionalmente le encargó a Hana la tarea de la boda. Incluso dijo seriamente que en el futuro, él se encargaría de todo el emparejamiento de Chewache y. Hana se sintió frustrada y fue a desahogarse con Chewache y. El amigo pensó que Ki-jun había intimidado a Hana. Chewache y inmediatamente tomó un cuchillo, amenazando con darle una lección. Hana confesó sus sentimientos, temiendo que en el futuro no podría seguir siendo la encargada de emparejar a Chewache y. Chewache y se preocupó de inmediato. Como una ametralladora enumeró una serie de razones por las que no podía aceptarlo si no estaba Hana. Ese equipo era para él nada menos que un fraude matrimonial. Hana se volvió y sonrió prometiendo ser responsable de Chewache y hasta el final. Al día siguiente Hana comenzó a encargarse de la boda de la primera pareja. Lamentablemente esta pareja estaba demasiado ocupada, no tenía tiempo para preparar la boda. Tuvieron que pedirle a Hana que se encargara de todo. Hana rápidamente escribió un informe y encontró un lugar adecuado para la ceremonia. A continuación, se ayudó a elegir y comprar muebles y sábanas bonitas. Por otro lado, para comprar almohadas para su sobrino y sobrina. Chewache y fue a una muebles, un empleado le recomendó un colchón. Chewache y se acostó para probarlo y como resultado, se durmió en él por lo cómodo que era. En su ensueño, Chewache y pareció escuchar a Hana llamándolo Sporo, despertándolo suavemente. Al escuchar la voz de Hana, Chewache y sonrió en su sueño. Inesperadamente cuando abrió los ojos, Hana realmente estaba frente a él. Hana vino aquí para ayudar a la pareja a probar las camas. Además de las camas, también le pidieron a Hana que las ayudara a elegir un vestido de novia. De pie frente a la fe de vestidos de novia, Hana decidió ser valiente y superar el dolor de su matrimonio fallido. Hizo una videollamada a la futura novia, y junto con Chewache y le presentó cada vestido de novia en la tienda. La futura novia se encaprichó con uno de los vestidos, y esperaba que Hana la ayudara a probárselo, y le pidió a Chewache y que se probara el traje del novio. Ambos tuvieron que hacerlo. Un momento después, Chewache y se terminó de poner el traje, y levantó la vista para ver a Hana en un hermoso vestido de novia. Hana le pidió a un empleado de la tienda que les tomara una foto. Justo cuando la cámara estaba a punto de disparar, la mirada de Chewache y no pudo evitar posarse en Hana. Después de probarse el vestido de novia, fueron a ver la nueva casa, y Chewache y volvió a ir con ella. En el camino, hablaron de sus preferencias. A Hana le gustan los apartamentos, mientras que Chewache y prefiere las casas adosadas. Sus gustos eran de nuevo completamente diferentes. Luego fueron a ver la segunda casa. Desafortunadamente otra pareja también quería esa casa. Al ver esto, Chewache y rápidamente tomó la mano de Hana y sin decir una palabra, se echó a correr. Decididamente no dejaría que nadie más le quitara la casa. Durante la carrera, el oponente se quedó atrás y Chewache y, con la mano de Hana, corrió hasta la puerta de la casa. Los dos se abrazaron con emoción, pero luego se separaron rápidamente. Después de un día ajetreado, Hana entendió más sobre el matrimonio. Dos personas que han vivido en entornos diferentes durante muchos años, de repente tienen que complacer a la otra persona. Entrar en el mismo ritmo, sin duda, requiere mucho esfuerzo y concesiones. Chewache y no pudo resistirse a preguntarle a Hana cómo se sentía al estar a su lado.
Hana respondió sin rodeos que aunque tenían muchos gustos diferentes, al menos su sentido del humor era el mismo. Se sentía muy feliz de estar con Chewbacca-Y. Las palabras de Hana hicieron que el pequeño corazón de Chewbacca-Y no pudiera resistirse. Al llegar a casa se desplomó de nuevo en el suelo con la cara completamente roja. Esa noche Hana y Chewbacca-Y recordaron el tiempo que pasaron juntos. Desde el principio cuando bromeaban hasta ahora, que pueden empatizar el uno con el otro, reír y llorar juntos. No esperaban haber pasado por tantas cosas juntos sin darse cuenta. Al día siguiente Hana recibió la invitación de boda de la novia. ¿Quién iba a pensar que en ese momento, la pareja discutiendo, se dirigió al ayuntamiento para anunciar la cancelación de la boda? El motivo de la cancelación tampoco era complicado. La parte femenina insistió en todo fuera simple y sin regalos para los parientes. La parte masculina se opuso insistiendo en tener un perro en casa, pero a la novia no le gustan los animales. Hana trató de convencerlos a ambos de que cedieran. Después de todo, la pareja se unió porque tenían los mismos intereses y finalmente se enamoraron. Pero es una lástima que no tuvieran dos a ceder, especialmente el que sentía una gran empatía por los perros. La chica era lo opuesto, y él no podía aceptarlo. Hana se dio cuenta de repente de que en una relación, lo más importante no es tener los mismos intereses, sino la sintonía del alma. Después de que la primera pareja se separó, el mercado se sintió insatisfecho culpando a Hana, pidiéndole que resolviera las consecuencias. De lo contrario, la trasladarían a una zona rural. Hana se sintió agraviada y fue a desahogarse con Cheoe. Incluso le tomó la mano, declarando que no sería derrotada fácilmente y prometió ayudar a Cheoe a encontrar a alguien con quien casarse. Al mirar a los ojos de Hana, Cheoe finalmente no pudo evitar tomar su mano, expresando suavemente sus sentimientos sinceros. Después de la valiente y profunda confesión, Cheoe se retiró la mano con timidez, tratando de explicar su confesión. Inesperadamente Hana se acercó y besó a Cheoe en los labios. La noche anterior, Cheoe se había confesado valientemente a Hana. En respuesta, Hana besó a Cheoe de inmediato. Después del beso, Hana corrió a casa con timidez, mirando los sueños escritos en la pared. Hana estaba llena de decepción. Ella era una persona que no creía en el matrimonio, pero Cheoe se había inscrito para encontrar a un compañero de vida. Parecía que no tenían ninguna oportunidad. A la mañana siguiente Cheoe llamó a Hana para preguntarle el significado del beso de ayer. Hana no pudo responder de inmediato. Hoy Cheoe fue a reunirse y entrevistarse con el equipo de Hana. Él esperaba que Hana lo detuviera, para que pudieran empezar de nuevo. Pero Hana no dijo nada. Cheoe no se rindió. Después de llegar, Cheoe añadió algunos detalles a su perfil personal, incluyendo el deseo de que su futura pareja tenga el mismo sentido del humor que él, con la esperanza de que la timidez de esa persona también sea muy linda. Ki-jun entendió claramente que todo lo que Cheoe dijo era sobre Hana. Los colegas comentaron que Cheoe debe estar a punto de casarse. Hana frunció el ceño porque si Cheoe realmente tenía una cita exitosa con otra chica, definitivamente estaría muy triste. Esa noche Hana miró el perfil actualizado de Cheoe, y se dio cuenta de que la persona encantadora de la que hablaba era ella. Su cara se puso roja. En ese momento Cheoe le envió un mensaje diciéndole a Hana que no se sintiera presionada. En cuanto leyó estas palabras, Hana tomó una decisión. Corrió al apartamento de Cheoe, y valientemente expresó sentimientos. Cuando besó a Cheoe, sintió muy feliz. Cheoe abrazó de inmediato a Hana después de escucharla, prometiendo ser responsable de ella hasta el final. Después de esa noche, los dos se hicieron oficialmente novios. Unas noches después, Hana fue a la casa de Cheoe. Cheoe cocinó una mesa llena de cosas ricas para su novia. A sus sobrinos también les gustaba mucho Hana, y esperaban que dieran un paso más pronto. Por amor a Cheoe, Hana se volvió mucho más radiante. En la reunión, todavía no se olvidaba de responder a los mensajes de Cheoe. Su mejor amiga también se dio cuenta de que, desde que salía con Cheoe, Hana siempre sonreía. Para salir con Cheoe, Hana también se cuidaba especialmente la cara, algo que no hacía antes. En Suza, los dos se vistieron con uniformes escolares para ir al centro comercial y se tomaron de la mano para tomar café. Cheoe también eligió una bufanda y gafas de sol para Hana. En sus ojos, la Hana frente a él era demasiado deslumbrante. Al mismo tiempo el grupo tuvo un nuevo miembro que quería casarse, Don-suk. Don-suk le envió una confesión a Ine. Pero Ine todavía estaba pensando porque después de fracasar con Cheoe, Ine no se enredó y se recuperó. Para ella, olvidarse de la otra persona era el mejor respeto para ambos. Ki-jun le aconsejó a Ine que se reuniera con Don-suk. Al menos era mejor que casarse con la persona que su padre le presentó. El perfil personal de Don-suk decía que el matrimonio era una responsabilidad, pero la responsabilidad de la que hablaba era una responsabilidad consigo mismo, no una responsabilidad con la otra persona en el matrimonio. Ine estaba muy de acuerdo con esta frase. Finalmente aceptó la invitación, aceptando encontrarse con Don-suk. Cuando se encontraron, Ine le preguntó sobre la vida amorosa de Don-suk. Don-suk le dijo sin rodeo que solo había tenido una relación y que no había terminado bien. Al mismo tiempo, Suk dijo que no eligió a Ine por sus antecedentes familiares, sino por su visión de la vida en su perfil era con la de él. Como tenían puntos de vista similares, después de la primera reunión, acordaron encontrarse de nuevo, lo que parecía una oportunidad. Hana y Cheoe estaban saliendo. Ine y Don-suk se reunieron en el parque. Esta vez no había ningún empleado del ayuntamiento a su lado, pero Hana todavía se sentía ansiosa. Sentía que algo andaba mal con Don-suk. Así que arrastró a Cheoe para que lo siguiera. Mientras lo seguía,
Hana escuchó a Dong-suk mencionar una falda corta y parecía querer rodear la cintura de Ine con su brazo. Esto la hizo sospechar aún más de Dong-suk. Cuando se sentaron, Ine preguntó sobre la fallida relación anterior de Dong-suk. Esta era la base para que ella decidiera si continuaba saliendo con él. Dong-suk le contó honestamente que su exnovia lo trataba como un cajero automático, e incluso lo hizo responsable del bebé en su vientre. Pero sospechaba que el bebé era de otro hombre, así que le propuso romper. Desde entonces ha tenido una oscuridad en su corazón, con miedo de abrirse para amar a otra mujer. Al escuchar la confesión de Dong-suk, Ine bajó gradualmente la guardia. Al ver la suave interacción entre Ine y Dong-suk, Hana y Cheoe también se sintieron aliviados y continuaron con su cita. Durante la cita, Cheoe se encontró con dos tías en la pequeña isla. Una de ellas era la esposa del jefe de la aldea. Las tías se sintieron felices por Cheoe y Hana, pero no se olvidaron de mencionar el tema del matrimonio. Lo grave era que, según se decía, el jefe de la aldea había vendido el barco, diciendo que quería abrir un bar de música, para empezar su sueño de la adolescencia. Esto hizo que Hana pensara en su lista de sueños. Una vez casada, tal vez tendría que renunciar a esos valiosos sueños, enfrentándose a una vida que no podía controlar. Bajo la luz de la farola a altas horas de la noche, Hana preguntó sobre los planes de vida de Cheoe. Cheoe fue muy optimista, diciendo que quería planear el futuro con Hana. Hana se dio cuenta de repente de que casarse significaba pensar en el futuro de ambos, no solo en sus propios sueños. Después de decir eso, Cheoe intentó besar a Hana, pero esta vez Hana lo evitó. Al ver que Hana lo evitaba, Cheoe se sintió decepcionado pero trató de consolarla, diciéndole que no sintiera presionada por él. Inesperadamente Hana le propuso directamente romper, no estaba lista para cargar con la vida de otra persona. Al llegar a casa, Hana vio la comida que su madre le había dejado y una nota que había escrito. En la vida matrimonial, su madre también solía discutir con su padre, pero cada vez que se enfrentaba a algo difícil que no podía soportar sola. El marido es su mejor apoyo, y espera que su hija también tenga un apoyo fiable, para que el apoyo se convierta en la fuerza de su vida. Mientras pensaba en la corta relación con Cheoe, Hana no pudo contactar a Ine. En ese momento Ine había sido emborrachada con vino por Dong-suk, y la había llevado a su coche para hacerle cosas malas. Inesperadamente Ine golpeó y tiró a Dong-suk, dejándolo sin tiempo para reaccionar. Ine escapó del peligro y las cosas buenas llegaron después. Poco después Ine dejó el negocio de emparejamiento, aceptó a la persona que su padre había arreglado, e incluso ya había impreso las invitaciones de boda. Ahora ella comenzaba a entender una verdad: matrimonio es un asunto práctico, debe ser compatible con los puntos de vista y la familia, vivir juntos el resto de sus vidas. Hana y Cheoe todavía estaban en la incertidumbre, porque se separó de Hana. Cheoe comenzó a empacar su equipaje, con la intención de llevar a sus dos sobrinos de regreso a la pequeña isla. Durante ese tiempo Hana se metió en problemas en el trabajo. Recientemente el ayuntamiento había sido vandalizado con insultos, y en línea también había rumores maliciosos, afirmando que estar soltero era lo correcto. La organización para promover el matrimonio era un completo fraude, y debido a estas publicaciones, el número de personas que se registraban para casarse había disminuido drásticamente recientemente. Ki-jun verificó la dirección IP de la publicación y descubrió, para su sorpresa, que era del apartamento de Hana. Debido a los sentimientos personales, Ki-jun no se lo informó al alcalde. Sin embargo, el alcalde todavía se enteró del asunto y dirigió sus sospechas hacia Hana. El alcalde creyó que Hana quería volver a su antiguo grupo, y que la responsabilizaría por todo y disolvería el grupo de promoción del matrimonio. A través de la mejor amiga de Hana, Cheoe supo que Hana estaba en problemas, y esa noche la esperó bajo su casa. Su cara y sus palabras estaban llenas de preocupación. Sin importar lo que los demás pensaran, él siempre creyó en Hana. Cheoe incluso encontró pruebas para Hana. Ayer, Cheoe descubrió que el agua mineral enviada al ayuntamiento fue entregada de madrugada. Luego Cheoe buscó a Inner para pedirle ayuda, preguntándole sobre la caja negra de la camioneta de reparto del supermercado de la madrugada. La cámara mostró a un hombre con una máscara y un sombrero que apareció fuera del ayuntamiento. El tiempo coincidía con el de la cámara de seguridad de cuando se roció la pintura. Al ampliar la imagen, se podía ver que el hombre llevaba una pulsera de plata. Cheoe recordó que Dong-suk también usaba una pulsera similar. Además, Cheoe también descubrió que Dong-suk había publicado muchos artículos. Después de confirmar las sospechas sobre Dong-suk, Cheoe y Hana fueron a visitar su casa. Inesperadamente la persona que abrió la puerta fue el alcalde. Los dos se dieron cuenta de que Dong-suk era el hijo del alcalde. El alcalde ya sabía el comportamiento de su hijo, que había difamado intencionalmente a Hana. El alcalde le pidió a Hana que lo perdonara. Admitió que su hijo era un hijo ilegítimo abandonado por su madre. Por un impulso momentáneo fue que hizo algo tan tonto. Después de entender el corazón de un padre, Hana no persiguió más el asunto. El alcalde también cumplió su promesa de proteger al grupo de promoción del matrimonio. Después de este incidente, Ki-jin se dio cuenta de que no podía renunciar a su autoestima o a su futuro por Hana. Soltar era el mejor resultado. Además, Ki-jin le entregó la carta de Cheoe a Hana. En la carta,
Chewache Y decía que Hana lo había sanado, y la confianza de Hana lo había ayudado a aceptar gradualmente sus propias imperfecciones. Y ahora, para que Hana no tuviera que preocuparse más por él, Chewache Y decidió renunciar a su solicitud de matrimonio. Al enviar esta carta, Chewache Y ya había empacado sus maletas y estaba a punto de irse sin despedirse. Pero sus sobrinos llamaron a Hana en secreto. Inesperadamente Hana lloró desconsoladamente por teléfono. Resulta que a la madre de Hana le diagnosticaron cáncer. Chewache Y corrió de inmediato al hospital para estar con Hana. Ella sollozó en los brazos de Chewache Y. Después de calmarse, Chewache Y le contó historias divertidas a Hana. Hana sintió calidez en su corazón. Solo en ese momento se dio cuenta que no quería que su vida futura careciera de Chewache Y. Después de expresar sus sentimientos, Hana besó a Chewache Y por segunda vez. Esta escena fue vista accidentalmente por el padre de Hana. Inmediatamente el padre de Hana estuvo de acuerdo en que Chewache Y fuera su futuro yerno. Poco después, Hana y Chewache Y tuvieron un tiempo maravilloso en la pequeña isla. Luego un día los dos se tomaron de la mano y fueron al puerto con la intención de regresar a Seúl para comenzar una nueva vida. En Seúl, Chewache Y se unió al grupo de apoyo matrimonial, y junto a Hana, se encargó de las bodas de muchas personas. Luego le propuso matrimonio a Hana en el programa. A través de las crisis y el romance, ambos se decidieron a tomarse de la mano y caminar hacia su futuro. La película termina aquí. Bueno, eso es todo por hoy. Si les pareció interesante, pueden buscar la película original para verla. Y ahora, adiós y hasta la próxima.